No tenían aire en condiciones, ni sol. Desde luego, esta no es la mentalidad austríaca. Somos un pueblo más bien amable. Tienes vecinos que son abiertos y tienes vecinos que son más cerrados, que tienen su privacidad. Así que tienes que respetarles normalmente. Y la familia no lo sabía, así que ¿cómo lo íbamos a saber nosotros? Yo creía que era un buen abuelo porque en el verano tenemos aquí una terraza y escuchábamos a los niños jugar en el jardín. Así como juegan los niños. Se ríen, lloran y juegan en la piscina. Así que ni se te pasa por la cabeza algo como esto. Es curioso observar cómo trabajan los agentes de la policía porque nunca pasan más de 30 minutos seguidos en el interior del zulo debido a las malas condiciones de ventilación de este lugar. Así que sorprende muchísimo hacerse la idea de cómo esta familia pasó hasta 24 años en el interior del calabozo. Bien, tenéis hoy una exclusiva, las primeras palabras de Josef Fritzl, sí. Ajá, desde que fue encarcelado el día 28 de abril. Sí. ¿Estas palabras de dónde provienen? De una carta que le ha escrito y ha puesto en manos de su abogado. Sí, dice que podría haber matado a todos. Y dice también que todos los medios escriben todo muy tendencioso. Esta es la fachada del edificio de Josef Fritzl que da a una de las calles principales de Amstetten. El portal está cerrado y en los buzones su nombre, que da cuenta del piso que ocupaba junto a su mujer Rosemary y junto a sus 3 nietos y también hijos. Bajo los buzones alguien ha colocado distintas velas que tienen nombre, una para Kerstin de 19 años, esa joven ingresada a fecha de hoy muy grave, enferma en el hospital, otra para su hermano Stefan de 18 y una más para Kelvin, el pequeño de 5 años que nunca ha visto la luz y que prefiere gatear antes que andar. Hay una última vela que está apagada y que responde el hermano gemelo de Alexander, que murió pocos días después de nacer. Ya sabemos que 3 de los hijos de Josef Fritzl compartieron cautiverio con su madre, pero otros 3, Mónica, Lisa y Alexander, acudían al colegio como cualquier otro chico de su edad. Vamos a preguntar a algunos de sus compañeros a ver qué pueden contarnos sobre estos 3 chicos. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Mónica? A mí me extrañaba que del colegio siempre la recogía su abuela. Ella en una ocasión me dijo que su madre había fallecido, pero no sé nada más. ¿Hablaba ella de su padre? Ella decía que su abuela era de aquí, pero de su abuelo nunca hablaba. ¿Cómo te has sentido al descubrir que Alexander tiene otra familia que él nunca ha conocido? No me lo podía ni creer, pero luego... ¿Monstruo, criminal o enfermo? En las facultades de psicología ya se estudia el caso de Austria. Además de dar clase, Jesús Palacios colabora habitualmente con los jueces para determinar qué tipo de personas son estos abusadores. Que tiene el abusador sexual intrafamiliar. Hay 2 obsesiones permanentes en el abusador intrafamiliar. La primera es abusar y hacerlo reiteradamente. Y la otra obsesión del abusador es la obsesión por no ser descubierto. Es la obsesión por el secreto. Va a perder bastante tiempo en seleccionar a la víctima adecuada. Son personas que pueden pasar mucho tiempo preparando los abusos, asegurándose el silencio y la complicidad de la víctima sin haberle tocado un pelo a la víctima. Esta niña de 5 años con la cual su padre está empezando a hacer estas cosas, ella no sabe si eso es lo que hacen todos los padres con sus hijas por la tarde. Para un niño de 4 o de 5 años las cosas son muy distintas. Por eso los abusadores prefieren empezar pronto antes que tarde. El monstruo de Amstetten, como le llaman, admitía que sabía que estaba provocando dolor a su hija, pero que aún así no podía parar. La pregunta es si es culpable, la respuesta es sí. Si la pregunta es si es consciente, la respuesta es sí.
Si la pregunta es si hay algún atenuante que pueda quitarle parte de culpa o de responsabilidad, la respuesta es no. Si nos centráramos en el caso de España, las cifras, con todos sus matices, son escalofriantes. La diferencia es la exageración. Claro, lo impresionante de este caso de Fritzl en Amstetten es que todo lo que ocurre es típico del abuso intrafamiliar, de los abusos sexuales que ocurren dentro de la familia, pero es como si alguien le hubiera puesto una enorme lupa encima, en la cual todo aparece como exagerado, ¿no? El abusador toma muchas precauciones para que nadie le sorprenda. Este hombre instala una puerta de 500 kilos. El abusador trata de mantener los abusos durante algunos años. Este hombre ha estado 20 y tantos años. El abusador no siempre llega al contacto genital con genital. Este hombre ha producido 7 embarazos o no sé cuántos y, por lo tanto, es decir, la relación sexual con la hija debía ser prácticamente continuada, ¿no? Si hay un caso que ha conmocionado a la opinión pública francesa es el de Lidia, una mujer que fue secuestrada y violada por su padre durante 28 años. Con él ha tenido 6 hijos. A diferencia del caso de Amstetten, Lidia no permaneció encerrada en un zulo. Vivía con sus padres, intentó pedir ayuda, pero ni vecinos, ni asistentes sociales, ni los médicos que la atendían en alguna ocasión creyeron su versión. Sí creyeron la de su padre. Este aseguraba que su hija era demasiado fantasiosa. La casa de Lidia es este número, el 22. Soy Alicia. Bonjour, mon fils Brice. ¿Qué tal? El infierno terminó cuando su padre murió. Después ha seguido viviendo en esta casa de la que guarda recuerdos bastante difíciles. Tú eres una mujer valiente y has decidido contar tu caso tras enterarte de lo que ocurrió en Austria. ¿Por qué? Porque la quiero ayudar. Ella ha estado encerrada y yo he estado encerrada, pero no de la misma forma. Yo estuve en el granero, pero tenía la posibilidad de salir y de hacer compras, aunque con mi padre todo el rato a mi lado. Pero yo pude respirar el aire y yo he reconstruido mi vida, gracias a mis hijos, aunque hayan sido de mi padre. ¿Cómo recuerdas tu infancia y adolescencia en esta casa? Nunca olvidaré que mi madrastra me metió en un bidón de agua hirviendo frente a un espejo y me azotaba. Nunca olvidaré que mi padre me ataba y me hacía hacer todas esas cosas y cerdadas. Y cuando ya tuve 18 años, él me dijo, ahora hace falta que tengamos hijos. Y como mi madrastra y mi padre no podían tener hijos, entonces tenía que ser yo. Yo viví esto durante 37 años. No pudiste ir al colegio porque tu padre te tenía aquí encerrada. Supongo que tampoco te relacionabas con otros niños, no jugabas, no tenías vida. El problema es que él no quería que yo fuera al colegio. Yo era de él, era suya. Sí, me quemó. Esto fue de él. ¿Por qué te quemaban? Porque yo no quería, porque hacía tonterías. Mi madrastra me quemó hasta aquí. Y mi padre aquí. Y fue él el que me curó, porque me lamía las heridas. Cuando estaba en el granero y no me daban de beber, pero a él sí, con su hocico me acercaba su agua, pero no llegaba, porque yo estaba atada. ¿Eran violaciones sistemáticas? Sí, atada en el granero. ¿Tus hijos los tuviste en casa? ¿Tú has tenido 6 hijos con tu padre? No, fui al hospital. Cuando fui al hospital y di a luz, nos preguntaron quién era el padre. Dijimos que era mi padre. Y él dijo, soy yo quien les va a dar de comer. ¿Y los médicos no veían el carnet de identidad? Sí, tenían todos los sellos y todo marcado por los médicos. Pero no decían nada. No, son muy cobardes aquí. Y en el hospital también eran cobardes. ¿Les contaste a esos médicos lo que te estaba pasando? No, para mí era lo normal. Esto es lo que cuesta entender. Mi hermano, mi hermana, ellos han vivido lo mismo que yo. Mi hermano vivió esto hasta los 14 años, Nadia hasta los 18. ¿Los vecinos no se daban cuenta de que ocurría algo raro? ¿No podías hablar con ellos? No hablé nunca con los vecinos. Jamás me vieron. Los vecinos jamás se preocuparon de decir, estos niños no van al colegio.
Tu padre, frente a los médicos, frente a los vecinos, decía que tú eras una niña fantasiosa, que estabas loca. ¿Cómo se vive cuando eres un niño y nadie te cree? Cuando era pequeña no hablaba con nadie, porque él no dejaba que nadie me hablara. Era él el que lo hacía todo. Yo no podía decir nada. Y ahora se dan cuenta de que él es el mentiroso. ¿Tienes fotos de cuando eras más pequeña? ¿Sí? ¿Nos las enseñas? Y bien, este es mi padre. Se parece al padre de Elizabeth. ¿Esta eres tú? Sí, esta. ¿Ves? Los brazos no están ¿Esto era quemados. quemado con qué? ¿Con ácido? Y aquí con agua hirviendo. Y esto me quemó con ácido clorhídrico. Estas fotos te las hicieron los médicos. No, me las hizo mi padre. Estos son las cartillas sanitarias de los niños. Él escribió cuando me vino la regla, los nacimientos, todo. Tu madrastra sabía todo lo que estaba ocurriendo, pero no decía nada. Ella lo sabía, dormía en la habitación junto a la mía. A tu madrastra la han condenado a 4 años de cárcel. 4 no, 3 años por mí, con 6.000 euros. Y por mi hijo Brice, 1 año y 3.000 euros. Y yo me pregunto que si mi padre estuviera aquí, ¿cuánto sería la condena? Y lo digo alegrándome que esté muerto, porque ¿cómo se paga mi horror? Prometí asesinarle, pero no tuve el coraje. Tu ejemplo es digno de admiración. Bueno, espero que ayude. Bueno, eres muy valiente. Me hace bien contarlo. Es una terapia. Venimos a la casa del carcelero de Amstetten y Helga y Joseph tienen aquí su domicilio a unos 50 metros. Nosotros empezamos antes. Yo empecé a hacer el sótano en 1966 y mi intención era construir un refugio antiatómico. Luego ocurrió Chernóbil y entonces la gente acabó viendo que no tenía sentido. De manera que ya me he ahorrado hacer este trabajo. Pero ante las autoridades pedí permiso con unos planos para hacer un refugio antiatómico. ¿El sótano continúa por aquí? ¿Sí? ¿Podemos ir por aquí? Can we go there? Okay. Pues entramos ahora en este pequeño pasillo del sótano, cuya altitud debe ser bastante similar a la altura que tiene el sótano original en el que ha vivido Elizabeth con sus hijos. Vemos como aquí Helga ha entrado en esta pequeña instancia. Para que nos hagamos una idea, algunos de los dormitorios tenían pues 3 metros cuadrados, que es apenas lo que puede tener este espacio. Es del servicio. Ok, es el desagüe. Está un poquito húmeda. Está algo húmedo porque se filtra el agua desde fuera. Son 50 ¿Y centímetros. ventilación aquí? No tenéis. La ventilación es el aire que viene de fuera. No hay nada y por eso Joseph Fritzl tuvo él mismo que idear un pequeño sistema de ventilación que, bueno, pues más o menos cumplía los mínimos, ¿no? Esto que tenemos aquí... Ese es su taller de carpintería. El taller... Oh. ¿Están conectados los sótanos entre sí? No. Cada casa tiene su propio Si sótano. yo hiciera ruido en este sótano, aunque no esté conectado con los sótanos de otras viviendas, ¿el sonido pasa de alguna forma? El vecino de allí, que está a 4 casas de distancia. Cuando el vecino ese se pone a partir leña con el hacha, aquí en el sótano se escucha como si lo tuviera junto a mí. Si nos ponemos a dar golpecitos aquí, así, se escucharía en toda la casa. Toda esta casa y en las casas vecinas. No solo en nuestra casa, se escucha todo. Tuvo que cuidarse muchísimo de aislar todo ese sótano, esos 80, 60 metros cuadrados, para que
cosas como esta no se escucharan fuera, ¿no? Precisamente esta es la gran incógnita. Me contabas que conoces a Rosemary, a la mujer de Joseph Fritzl. ¿Cómo la describes? Es una mujer muy amable, muy cálida y muy buena madre para sus hijos. Ella tenía 2 hijos pequeños en edad escolar y le pregunté, ¿son sus nietos? Y ella me contestaba, no, son de acogida. Le decía, se echa usted mucho trabajo encima, es una locura, con tantos hijos propios, acoger encima a varios más. Yo estaba toda sorprendida. Yo la admiraba profundamente. Y ahora, con esta situación, pienso que era una suerte que esta mujer, la abuela, se ocupaba de sus nietos. Porque realmente era y es muy cálida y cariñosa. Después de una experiencia así, se puede recuperar la normalidad, la felicidad. Es duro al principio. Me ha costado unos 5 o 6 años. Pero sí. La prueba es que estoy alegre, y estoy alegre desde ahora. La prueba es tu pareja, nos la tienes que presentar. Mi Silvan. Él es Silvan, él es tu pareja. Este marido es un sol. ¿Pensaste que podrías tener una relación de pareja estable después de lo vivido? Al comienzo no. La confianza aún hoy es dura. ¿Cómo defines tú a tu madre? Súper linda, súper amable. Y siendo franco, es la madre, ¿cómo se dice? Es la mejor de las madres. Oh. Piensa en los niños y en mamá. ¿Se porta bien con vosotros? Es el más amable de los padres. Bueno. Desde que murió su padre, Lidia ha sido incapaz de volver a ese granero en el que ella pasó gran parte de su infancia y su juventud. Silvan es quien nos lo va a enseñar. Sigue siendo difícil. Imaginar todo lo que pasó es bastante difícil. Veis aquí en el granero, es donde Lidia jamás va a subir. Y una vez que se conoció todo lo que aquí ocurrió, los vecinos, los amigos, ¿os han ayudado de alguna forma? No, nada. La gente del pueblo sabía lo que sucedía y pensaban que eran personas detestables, pero no había servicios competentes para denunciar este tipo de cosas. Me gustaría que la justicia francesa hiciese un esfuerzo por intentar encontrar todos los documentos que manifiestan que Lidia ha hecho lo necesario para intentar salir de todo esto. Que hagan realmente lo necesario para que Lidia tenga un proceso justo y se le reconozca como víctima con las leyes francesas. En más de una ocasión, Lidia huyó de su casa, pero fueron los propios vecinos quienes finalmente la trajeron de nuevo a casa, echándole en cara que tuviese una actitud tan rebelde. Ella en ningún momento pudo contarles el infierno por el que estaba pasando. ¿En algún momento tú sentiste rechazo hacia tus hijos? Sí, al comienzo sí, pero no ahora. Ya no hay rechazo y yo me siento orgullosa. ¿Qué es lo que te enamoró de ella? Es luchadora, amable, agradable, con la capacidad de decidir por sí misma. En fin, una persona cautivadora. Ella no ha tenido infancia. Le gusta a veces vestirse como una niña pequeña. También cuando compro regalos por Navidad. En fin, tengo que decir que compro los regalos por ella, no tanto por los niños. ¿Es que son para mí? Tú eres su actual pareja, no has tenido ningún problema en adoptar a los 6 hijos que tuvo con su padre y habéis tenido 2 más. Justamente el querer rehacer nuestra vida juntos y el hecho de tener hijos juntos nos ha permitido entre los niños, Lidia y yo, reencontrar la unión familiar.
Y por ahora llevamos 8 años. ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que puedan estar viviendo algo similar a lo que tú has tenido que vivir? Sobre todo que no se queden de brazos cruzados, que hay otra vida, que sean fuertes y se muevan, que no hagan como yo. A día de hoy, ¿tú qué le pides a la vida? Cambiar de casa. Pero bueno, lo que yo le pido a la vida es que los padres dejen de hacer eso a sus hijos. Los abusos contra menores en el seno de la familia son mucho más comunes de lo que podríamos pensar. Solo a este hospital de Barcelona llegan cada año 200 casos. De ellos, 100 se diagnostican como auténticos abusos contra menores. Hola, buenas. ¿El doctor está? ¿Se puede pasar? Doctor Pau. ¿Qué tal? ¿Y quién produce este tipo de daños en estas fotografías irreproducibles en los niños? Casi el 90% de los casos es alguien muy cercano al niño, el padre, el padrastro, el abuelo. Esto es una infección producida, una infección venérea producida por virus. El 20% de las niñas confiesan haber recibido abusos y aproximadamente entre un 15 y un 16% de niños también. ¿1 de cada 5 niñas de España ha sufrido abusos en el seno familiar? Sí. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Esto es lo que estamos diciendo. De una forma u otra, ¿no? Que puede ser tocamientos, puede ser masturbación. No siempre estamos hablando de violación o de penetración. Hola, Cristina. ¿Qué hay? Buen día. Antes de recibir al niño, siempre hacemos una primera entrevista. Se ponen aquí los padres, sí, ambos. Exacto. Ambos padres, y son ambos los que consultan, pero es frecuente que solo sean las madres. En ese primer contacto con las familias hay muchísima angustia y muchísimas dudas, y esto lleva mucho tiempo de escucharlo y orientar a las familias y contenerlas, ¿no? ¿Qué nos puede servir de sospecha de que el niño está sufriendo algún tipo de abuso en el seno familiar? Muchas veces hay indicadores pues, del tipo, pues diría, pues cuando tiene unas conductas sexualizadas, por ejemplo, que no corresponden a su edad, o cuando pues tienen dificultades para sentarse, cuando tienen algún tipo de trastorno en la alimentación o en el sueño. Hay gente que cree que esto puede quedar entre estas 4 paredes y no. Esto se lleva hasta las últimas consecuencias. Claro, nosotros tenemos la obligación legal, y además así lo hacemos, de comunicarlo al juez y a los servicios sociales para la protección del niño. Muchas veces la visita la atendéis conjuntamente, los 2 doctores, algunas veces. Sí. Le dije, ven y verás qué padre. Un padre que seguro que abusaba de su hija y la traía aquí. Y a la niña le preguntamos delante del padre y dice que nada. Y miraba al padre con satisfacción, queriendo decir, ¿has visto lo bien que lo he hecho? Y le dijimos al padre, los 2, estamos seguros que es usted. Estaba sentado aquí. Digo, sí, claro, pero tendrán que demostrarlo, ¿verdad? Y la niña tenía miedo, vivía solo con los padres y la madre, y por la noche venía un fantasma, que era un hombre pero que no le veía la cara. Algunas veces sí que tienes la sospecha de que el abusador está aquí y ya lo tienes. Que está delante de ti explicándote lo que le pasa a su hijo. Y controlando además la situación. Porque... La relación es muy importante, porque es mucho más grave si te lo hace tu propio padre que no que te toque un desconocido por la calle. Porque, claro, mucho más grave psicológicamente. Claro. Cuando habéis visto en la prensa este tema, lo que está pasando en Austria, en Amsterdam. Con lo que hemos visto, desde luego que es fuerte lo de Austria, pero es que no me sorprende, en la sociedad hay de todo y puede pasar de todo, porque nosotros hemos visto similares, no, quizá no tan exagerados, pero similares. Similares de padres que hayan hecho que sus hijas tengan hijos suyos. Sí, bueno, esto sí. De esos muchos. Hace una semana, una chica que me pidió aquí hacer las pruebas de paternidad porque sospechaba que era hija de su abuelo. Pero en los casos de los abusos nosotros siempre comentamos que si un día hiciéramos una película con alguno de los casos que nosotros hemos vivido, nos dirían que estamos locos o que estamos exagerados. Que es ficción. La realidad supera muchas veces lo imaginable. 2 de cada 10 españoles ha sufrido abusos sexuales durante la infancia. Un 85% de los casos nunca saldrán a la luz. ¿Por qué? Porque no se denuncian. Cristina es una de las afectadas. Ella sí denunció lo ocurrido.
¿Cómo se llama? Yuna. Se llama Yuna. Bueno, esta es la que más años lleva conmigo. Es que me gustan mucho los animales. Ajá. Me dan mucho. Tus problemas fueron abusos sexuales de niña, ¿no? Sí, sí. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues entre los 9 hasta los 14. No sé si fue seguido, si no, pues no. Tengo una laguna grande ahí. Fue dentro de tu entorno familiar, ¿no? La persona que a ti te hizo daño, ¿cómo iba ganándose tu confianza? Si es el entorno familiar o alguien de tu entorno más cercano, pues no dudas, confías y además te hace sentir especial. Entonces, a ti niña no le gusta que le hagan sentir especial. ¿Eres tú? Sí. ¡Uy, qué cara! ¡Qué pequeña! ¿Cuántos años tenías ahí? Pues calculo que 5 o 6, creo. ¿Qué sentimientos has ido arrastrando tú? Te preguntas por qué pasó, por qué no dije nada, por qué a mí. Y ese sentimiento, eso es muy duro, porque te haces culpable de todo y te olvidas de que tú eres la víctima. ¿Durante cuánto tiempo has estado yendo a esta terapia? Yo creo que más o menos, aproximadamente 1 año y medio, más o menos. Venga. Con casi tu familia, ¿no? Casi. Más mi familia. Hola, muy buenas. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Puedo acompañar yo? Sí. Venga, hasta ahora. Tú eres una de las psicólogas de la fundación. Sí, una de ellas. ¿En qué estado psicológico llegan personas como Cristina, otros muchos que llegan hasta aquí? Acostumbran a venir personas con síntomas ansioso-depresivos, con autoestima en general bastante baja. Pero en general lo que está más afectado es el área relacional. ¿Qué terapias son las que ponéis en marcha para recuperar estas vidas? Algo que para nosotros funciona muy bien, que son las terapias grupales. Lo que se consigue es romper una de las grandes creencias que tienen las víctimas de abuso. Eso me ha pasado solo a mí. Hay más gente a la que... Entonces, en el momento en que te das cuenta que le ha pasado a más gente, es quizás un momento importante en el proceso de recuperación, ¿no? Este es el archivador donde tenemos guardados 3.300 casos, que son los que hemos ido recibiendo en estos últimos años. 3.300 casos solo en Cataluña. Hay algunos que son del resto del Estado español, pero básicamente de Cataluña, sí. Son muchísimos. ¿Han ido aumentando? No creemos que han ido a más los casos de abuso sexual. Posiblemente lo que ha ido a más es las personas que se sienten capaces de poder explicarlo, de poder visibilizar el tema. Las víctimas, ¿por qué mantienen ese silencio? Al niño o a la niña se le dice, nosotros vamos a jugar, nosotros nos lo vamos a pasar muy bien, tú y yo. El tú y yo hace que el niño rápidamente sea cómplice. Al ser cómplice soy culpable, porque yo estaba allí, yo no hice nada por irme. Pero además se le pide que guarde el secreto. Lo juntas todo y salir de ahí es complicado. Y hay una cosa que es terrible, y es que cuando el niño al final lo explica, sea niño, sea joven o sea adulta, todas aquellas amenazas que el abusador o abusadora le ha dicho que pasarían, acaban pasando. Es decir, la familia no le cree, no toda la familia se posiciona al lado del niño, la madre cae enferma, no es creído, la familia se ha roto, con lo cual, que quizás es la parte más perversa de todo el tema del abuso, es que el niño se le hace responsable del bienestar de su familia. ¿Cómo se enseña a un niño a decir no? Cuando vemos que algún miembro de la familia, un vecino, a quien sea, se está comportando de manera que puede molestar al niño, los que tenemos que salir en su defensa somos nosotros, no es el propio niño. Los que tenemos que estar en alerta. Sí, pero sin llegar a la paranoia, ¿vale? Es decir, el niño necesita afecto, necesita contacto físico, pero sí que yo creo que cada familia sabe cuando su niño está cómodo en una situación o cuando no lo está. Estamos bordeando en estos momentos el edificio contiguo a la Fiscalía, que no es otro que el de la cárcel de St. Pölten. Hay 350 reclusos en su interior y hemos conseguido una entrevista con el director de este penal. Todos los ocupantes tienen derecho a pasar 1 hora al aire libre durante lo que se denomina paseo por el patio. Pero el señor Fritzl, por ahora, se está absteniendo. Se mantiene más bien aislado. Nosotros pensamos que por determinadas razones desea mantenerse a distancia de otros ocupantes y nosotros no lo obligamos a participar en lo que es el recreo al aire libre. ¿Crees entonces que él puede estar preocupado porque alguno de sus compañeros de la prisión le haya podido amenazar?
Dados los terribles crímenes que se le imputan, no podemos descartar la posibilidad de que el señor Fritzl corra peligro por parte de otros ocupantes, por lo que hemos tomado ciertas medidas internas para garantizar en lo posible la seguridad del señor Fritzl. ¿Le definiría usted como un buen prisionero? Por ahora es muy tranquilo, no destaca y es educado. No hace muchas preguntas y por el momento no tiene deseos especiales ni quejas. No puedes hablar con nosotros. Pero ¿está aquí la familia? Nada, no puedes decirnos nada. ¿En ningún caso hay nadie en el hospital que pueda hacer declaraciones? Elizabeth y sus hijos se recuperan en el interior de esta clínica psiquiátrica. Han sido muchos los periodistas que se han venido acercando hasta las puertas de este centro en los últimos días y las autoridades austríacas están planteando la posibilidad de cambiar de identidad a todos los miembros de esta familia. RT1 es un canal alemán privado. Me está contando que probablemente la familia está en el bosque, porque han pescado a un periodista inglés que se estaba tratando de meter ya a través del bosque y lo han tenido preso. Un periodista inglés pasó una semana en un agujero cavado en tierra y cubierto con una manta de camuflaje, hasta que le descubrió un coche patrulla, lo arrestó y lo expulsó del país. Hasta 13 periodistas han sido detenidos y hay fuertes medidas de seguridad, aunque en principio uno no las detecta aquí en la fachada. Se paga 1 millón por foto, yo también me arriesgaría. Los periódicos publican hoy algunas fotografías elevadas de la clínica. Nosotros hemos estado en esta puerta, pero fijaos lo enorme que es toda esta superficie verde y que debe estar siendo controlada en estos momentos. Este es el pabellón nuevo de la clínica. Vamos a intentar preguntar. Hola, ¿podemos hablar con alguien de la clínica? Tenemos una foto. Estaba aquí escondido, en este agujero cavado en tierra. Él estaba tumbado, entiendo, toda esta semana pasó ahí entre las hojas. Estaba forrado con una protección de aluminio y cubierto con una red de camuflaje. ¿Cómo es posible que esta persona haya permanecido una semana escondida, oculta en el interior del hospital? Es una situación muy difícil para nosotros porque aquí el terreno es muy boscoso. Además, en la parte trasera del hospital, que es muy grande, ofrece mucha protección para quien se quiera esconder. ¿Él ha podido ver a la familia, a Elizabeth, a Stefan, a Mónica, a estos niños paseando con la madre? Félix. Ya, de vez en cuando. Al pequeño Félix de 5 añitos. Con lo crítica y difícil que es toda esta situación, estamos muy sorprendidos de que la familia en general se encuentre en tan buenas condiciones. Esta sentencia del juzgado de lo penal de Móstoles condena a un hombre como autor de abuso sexual continuado contra su hijastra y su hija, que ahora tiene 10 años. Lo curioso de todo es que cuando acabe la inhabilitación de 1 año y medio, recuperará la patria potestad sobre su hija pequeña. ¿Sí? Hola Rosa, soy Raúl. Sí, bajo en un momentito. Perfecto, gracias. Cuando ella fallece en el metro, los medios de comunicación ese día sale como que otra vez un desamor acaba con la vida de un adolescente en las vías del metro, ¿no? No fue un desamor. ¿Te molesta el humo? No. Gracias. Mis pensamientos los primeros son, esto ocurre solo en las películas. Quien abusaba de ella era mi marido, su padrastro. Su padrastro. Sí, exactamente. Y padre de mis hijos pequeños. Estábamos en una reunión familiar en casa de mi hermana y le mira fijamente y le acusa. Cuéntales tú lo que me pasa. Diles tú lo que me haces. Cómo te metes en mi cama, cerdo, baboso. Cómo me sobas, cómo me metes mano cuando ella no está, cuando ella duerme, cuando ella trabaja. Y yo no la creí. Yo te puedo asegurar que en ese momento no la creí. Y yo le miré a él y él se echaba las manos a la cabeza, por Dios, por Dios. Yo decía, José, ¿qué está pasando? ¿Qué está contando la niña? Que no lo sé, que es mentira, que no lo sé. Mi hija, según terminó de contarlo, dijo, sabía que no me ibais a creer, y salió de la casa. Unos días después, él me llama por teléfono y quiere quedar conmigo. Y me dice que es cierto todo lo que dice mi hija,
Pero antes de eso me dice que es algo que le viene pasando desde hace muchos años. Es que yo, cuando era más pequeño, ya practica, digamos, abusos sexuales o relaciones sexuales con una hermana mayor que él, 3 años. Le dice que es un monstruo y que por favor le ayuden porque es un monstruo. Es algo que no ha querido cortar durante toda su vida y es algo que ha continuado primero con su hermana, después con mi hija mayor, posteriormente cuando mi hija mayor le rechaza con su hija propia. Y si esto continúa, yo no sé hasta dónde puede llegar. Esta es la sentencia, vistas las precedentes actuaciones del juicio oral, fallo responsable de un delito continuado de abuso sexual. Los 3 años de prisión son por la mayor y los 18 meses por su hija biológica. Según parece, la patria potestad la va a recuperar en 1 año. ¿Año y medio? En 1 año y medio. Es decir, yo le voy a decir al juez desde aquí, si esto se puede decir, que yo a mis hijos no se los voy a dar a esta persona, nunca. Yo no voy a ser quien le voy a facilitar a esta persona que vuelva a abusar de mis hijos y les destroce la vida. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo puede pasar en la cárcel alguien que abusa de un menor? ¿Cuántos tipos de delito de abuso contra los menores existen en nuestra legislación? ¿Qué pena se les puede imponer a un abusador sexual en el seno de la familia aquí en España? Bueno, existe un abanico de penas, más bien una escala gradual, que va en función de la gravedad del comportamiento. Siendo menores, una violación llevaría una pena de hasta 15 años. Un abuso sin violación a una menor, ¿cuánta pena es? Si es violento, lleva de 4 a 10 años. Si no es violento, de 1 a 3. Me decía el otro día una madre que abusar de un niño en España es barato. Realmente son comportamientos que repulsan tanto a la generalidad que en ocasiones pues puede obtenerse esa percepción. El 70% de los abusos a menores se produce en el entorno más cercano, padres, hermanos, tíos. Es el caso de Mila. Entre los 6 y los 16 años abusaron de mí 3 de mis hermanos. Y bueno, pues aquello fue un abuso continuado, pero al principio lo vives como algo cotidiano y algo que, bueno, tú te lavas los dientes y ocurre el abuso, ¿no? ¿Tus padres sabían lo que estaba ocurriendo? ¿De alguna forma tú les alertaste? No, el niño trata siempre de silenciarlo porque se siente culpable. Te empiezan a decir, no le cuentes esto a nadie porque te van a reñir. Lo empecé a contar porque empecé a salir con un chico y a mí es que no me podía ni mirar, o sea, yo no aceptaba que me tocara un brazo, o sea, era increíble. Entonces yo al final, bueno, no es que se lo conté, es que me lo sacó, ¿no? ¿Qué relación tienes con tus hermanos? La relación era como si no hubiera pasado absolutamente nada, era increíble, era una situación de reunirnos en los acontecimientos familiares. Total, que les escribí 3 cartas para cortar la relación, explicarles lo que habían hecho, las consecuencias que habían tenido, que eso era un delito, que debían estar en la cárcel y que no estaban porque, entre otras cosas, había prescrito justo cuando yo hubiera sido capaz de denunciarlo, ¿no? Dígame. ¿Una setalina de hilo negro? Una bobina. Una bobina de hilo negro normal, ¿no? Sí. Pues 1,70. Carmen, mira, Carmen es una compañera que también ha sufrido abusos. Ah, encantada. ¿Qué ocurrió en tu caso? Pues en mi caso fue un tío que solía venir a casa habitualmente y bueno, pues empezó a los 2 años, empezó a abusar de mí. A mí en mi caso me decía, es que si lo cuentas mataré a tu madre. Como desde tan pequeñito tienes la incapacidad de decir que no a estas cosas, no eres capaz de decir que no, pues luego cuando íbamos a veranear a un pueblo, que esto tendría yo, además coincidieron los dos, tendría yo 4 o 5 años, pues entonces tenía el padre de mi amiga que abusaba de mí y de su hija, de las 2 juntas. ¿También? También, sí. Tú lo cuentas, nadie lo entiende, porque lo cuentas ahora, porque después de tantos años, lo primero que te pregunta tu madre cuando se lo cuentas es ¿y por qué te dejaste? ¿Y qué te hizo? Y esas cosas no se le pueden preguntar a un niño. Claro, yo entiendo que me ven como una persona adulta, pero es que yo en ese momento, cuando lo estaba contando con 38 años, me sentía como una niña. Es que en realidad sería para preguntar a esa madre, ¿y por qué dejaste tú que ocurriera? Tú hasta que lo contaste tenías ahí una carga increíble y dices, bueno, la solución es contarlo, lo voy a contar. Y dices, va a ser perfecto porque todo el mundo me va a entender, todo el mundo me va a ayudar y yo voy a salir de esto. Y lo cuentas y de repente es como un jarro de agua fría. La gente no te entiende, te echan cara que no lo hayas contado antes. Y bueno, pues a lo mejor tampoco fue para tanto, me dijo mi amiga. Y mi amiga iba con una niña, con su hija al lado. Y entonces yo me quedé mirándola y digo, ¿no es para tanto? Y le cojo a la niña de la mano y le digo, me la llevo esta noche a mi casa. Y aquella se me queda así con cara, digo,
Es que es para que masturbe a mi marido. Total, como no tiene importancia, ¿qué más te da? Entonces ella comprendió de lo que estábamos hablando. La gente empieza, pero hubo penetración y tú, jolines, es que qué barbaridad, es que da igual, o sea, tú te puedes estar imaginando una niña de 6 años chupándosela a su hermano 10 años mayor, ¿te estás enterando de lo que te estoy diciendo o no te estás dando cuenta? ¿En qué momento uno empieza a sanar? Yo digo que es como un veneno que lo tienes ahí dentro, ¿no? Y te va corroyendo, ¿no? Entonces, si no lo vomitas, termina por matarte, ¿no? Pero aún así, en vuestra vida diaria siguen quedando pequeñas secuelas. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 23 años y otro de 12. Y bueno, esta fecha de hoy que a mí me cuesta muchísimo, bueno, realmente es que te puedo decir que prácticamente nunca les he dado un abrazo ni les he dado un beso, ¿no? Cuando yo esto lo refería con la psicóloga que me trató hace 3 años, es que lo que pasa es que tú te ves reflejada en tus hijos y en los niños, ¿no? Entonces tú cuando eras pequeña y alguien venía a darte un beso y un abrazo, sabes que luego venía otra cosa. Por eso yo cuando se me acerca un niño o se me acerca a mi hijo para abrazarlo, pienso que él no quiere que yo lo bese ni quiere que lo abrace, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, es una tontería, pero es una secuela que ahí está, no puedo tener relaciones sexuales con la luz apagada. O sea, porque... Bueno, yo necesito ver la cara de mi marido ahí porque si no, pues puedo tener un recuerdo y colarse otra persona ahí, ¿no? De alguna manera. Yo planeé 5 veces mi suicidio durante la adolescencia. Es una de las épocas más peligrosas cuando tú por fin descubres lo que significa un sexo que no está bien, con quién lo estás haciendo, que no sabes cómo salir de ahí. Vosotras habéis tenido la valentía de dar la cara frente a los medios y contar lo que os ha ocurrido. ¿No os da cierto reparo? No hemos robado, no hemos matado, no hemos hecho nada de lo que avergonzarnos, ¿no? Que se escondan ellos y se tapen ellos. Nosotros, desde luego, ellos son los delincuentes, nosotros no. Nosotros somos las víctimas. Nos adentramos en la región de la Alta Austria en dirección al llamado Lago de la Luna, porque hace 22 años Josef Fritzl regentaba aquí una pensión de huéspedes. Justo en aquel mismo año se encontró el cuerpo sin vida en el fondo de este lago de una joven, de Martina Posch, cuando tenía solo 17 años. ¿Conoce usted cuál es la pensión de Josef Fritzl? Esta misma. Esta es la foto de aquella joven y es precisamente la enorme similitud entre esta chica y Elisabeth, la hija de Josef Fritzl, lo que hace sospechar ahora a los investigadores que quizá el llamado monstruo de Amstetten tenga algo que ver con este crimen que nunca jamás fue resuelto. Estamos ya casi a las puertas de aquella pensión en la que él trabajaba, a ver si nos puede encontrar algún dato. A su manera lo hacía muy bien porque nadie sabía nada. Yo desde luego no sé nada. ¿No conoces a nadie que haya convivido con él en esta época, hace 22 años? Eso tienes que preguntarlo en el pueblo. En los bomberos tienen fotos de cuando se quemó el camping. Dirígete al ayuntamiento. Allí te podrán informar. Hemos podido leer que fue él mismo quizá quien generó ese accidente para luego cobrar esa compensación del seguro. Sí, todos creen que fue él, pero fue absuelto por falta de pruebas. Walter, venimos porque nos cuentan que usted tiene fotografías de su pensión cuando él pudo provocar ese incendio. 1982. Fuimos allí con 25 hombres. Nos encontramos con esto. Aquí se ve en pleno apogeo del incendio. Lo más seguro es que haya partido de unas bombonas de gas. Y en Unterach siempre se ha pensado que pudo haber sido provocado. La mujer sí, pero al hombre nunca lo hemos visto. ¿Qué recuerda de él? Cuando nos encontrábamos yo le saludaba. Hola, ¿qué tal? Era un hombre muy correcto. No se podía tener queja. Era muy avaro, eso sí. Porque nosotros pagábamos el doble que aquellos de allí. Y la señora Fritz era una pobre mujer. La humillaba. Cuando ella venía por aquí, él venía detrás y le decía, no te entretengas, tienes que volver al trabajo. Y Elisabeth también. No era una persona querida, Fritzl aquí.
A menudo iba a ver al hombre de la caravana de por aquí atrás, la última a mano derecha. Este año ya no está. El Pauli. Ya se ha vuelto a marchar a Alemania, ya no está. Pero con él pasaba mucho tiempo. ¿Está aquí ahora? ¿Podemos hablar con él, localizarle? Ya no está en el camping. El año pasado ya lo ha dejado. Espero que le encierren tanto tiempo como él encerró a su hija. 24 años. Resulta difícil de creer. Es peor que un animal. Eso no es un ser humano. La historia del carcelero de Amstetten nos trae a la memoria otros muchos casos semejantes. De hecho, la policía austríaca acaba de reabrir otros 64 expedientes relativos a la desaparición de menores. Entre todos ellos, al menos 5 faltan de sus casas desde hace más de una década.